seres humanos poder salir de ese momento. Entonces vamos a darnos cuenta que sí es importante estar juntos, trabajo en equipo, pero ambos haciendo el proceso, ambos. No solamente uno, porque el trabajo es de los dos, es un trabajo en equipo, que ambos empezamos a hacer el proceso adecuadamente. Entonces la preparación, empaque, el instrumental, el contenido va a tener 5 puntos. Uno de ellos es la definición. La definición, vamos a ver objetivos, las etapas del proceso y las estrategias de mejora. Y vamos a después concluir. Vamos a definir qué cosa es el empaque. Dice, el empaque se define como el elemento que contiene el material a esterilizar, ¿no? Porque dice, yo tengo este material y lo tengo que empacar, lo tengo que envolver, ¿no? Lo tengo que envolver. Y que posee las propiedades para mantenerlo dicho, de dicho modo, dice, de la calidad y del tipo de empaque dependen en alto grado la conservación del material estéril y la durabilidad. Entonces, dice que mi material va a estar estéril hasta que se aperture el material. Una vez que ya se aperturó el material, ya no es estéril. Entonces también, ahora ya no hablamos de fechas de vencimiento, sino hablamos de fechas relacionadas a eventos. Y uno de los eventos es el transporte del material, la manipulación del material. Dice que de más de 4 veces que uno manipula un material, tenemos el riesgo de que pueda ser. Y a veces, ¿qué sucede en nuestras áreas? Nosotros por la falsa seguridad a veces, ¿no? O la seguridad extrema, lo que hacemos es, ese material lo contabilizamos en la mañana, en la tarde, en la noche. Y no una vez, 2 personas manipulan. Entonces son 2, 4, 6 veces que se manipula el material. Y de repente alguien empezó a hacer una búsqueda y ya no son 6, son más oportunidades. Y a veces se cae al piso y lo vuelven a recoger y lo vuelven a colocar. Entonces dice que en Central de Esterilización nosotros tenemos que tener los valores. Y uno de los valores que debemos trabajar mucho es la honestidad. Entonces, el empaque es importante para este proceso. Y habla de unos objetivos. El primer objetivo dice permitir el ingreso y difusión del agente esterilizante. Si nosotros entendemos bien este objetivo, no vamos a veces a tener que colocar 2 papeles, 3, y dicen doble empaque, juntan 2 papeles y es un empaque y le ponen otro. Y de repente tienen un contenedor, ponen los empaques a todos los cortantes, ponen otro, ya no hay un empaque, ya tienen más, y colocan un empaque a todo el material, luego lo ponen a la caja, forran la caja con papel o puede ser hasta con tela, ¿no? Entonces, y luego le ponen una bolsa. ¿Cuántos empaques tiene? Y el objetivo dice permitir el ingreso y la difusión del agente esterilizante. Y muchas veces este material puede salir con restos, gotas o humedad. Y esto no es porque el material de pronto está mal la máquina, sino es porque hemos hecho mal el proceso de empaque. O de pronto a un paquete que es de 20 centímetros le colocamos un papel de 1,20 m. Y para que poder poner el de 1,20 m, se dobla la mitad, se dobla la otra mitad y ahí se pone el papel. Entonces yo les digo la realidad, yo tengo en la central varios años trabajando, entonces les comparto las experiencias. De repente no, en sus hospitales no sucede nada lo que les digo, puede ser. Entonces tenemos nosotros que mirar esto. El segundo objetivo dice constituir una barrera efectiva contra los microorganismos, y así es. Entonces yo debo de poner un empaque grande de acuerdo al material, porque tampoco puedo decir voy a poner uno de 30 por 30 cuando mi material es de 20 centímetros, porque no voy a permitir un buen doblado y el triángulo no va a salir perfecto. Entonces vamos a permitir el ingreso de los gérmenes. El tercer objetivo dice facilitar y permitir la manipulación de su contenido en forma séptica. ¿Qué sucede cuando están en quirófano y dicen abre un paquete de ropa? Abren un paquete de ropa, todavía es tela o de repente papel crepado, y uno empieza con su uña, ¿no? Y está protegida con los guantes, o no, en este caso todavía no está con guantes, y jala y nada. Y siguen, al final necesitan el material y rompen y hacen una apertura no aséptica. Entonces, porque el empaque, el sellado no fue adecuado.
Entonces, central de esterilización tiene que pensar que cuando haga el material no lo hace para ella. ¿Quién lo va a abrir? Las instrumentistas, ¿no? Entonces son las personas quienes van a abrir el material, van a aperturar. Por lo tanto, es mi cliente. Y dice que el mayor cliente de central de esterilización es Sala. Por lo tanto, yo tengo que tener a mi cliente engreído, tengo que tener a mi cliente satisfecho, ¿no? Si hablamos de calidad, es satisfecho. Entonces tenemos que hacer esa mejora. Y allí es donde nosotros empezamos a hablar lo que son los nudos críticos, lo que es la calidad y poder mejorar la comunicación entre nosotros para poder ver esos procesos. El tercer objetivo, entonces, permitir el ingreso y difusión del agente esterilizante, constituir una barrera efectiva contra los microorganismos. Y 3, facilitar y permitir la manipulación de su contenido en forma aséptica. Entonces, hablamos de las etapas. ¿Cuáles van a ser las etapas para poder hacer un empaque? En primer lugar, dice que es la inspección y la verificación. Segundo, es la selección del empaque, el empaque propiamente dicho, el sellado e identificación y luego la evaluación del paquete. Estas son todas las etapas que tenemos nosotros que cumplir para hacer el empaque. Vamos a hablar de la primera, que es la inspección y verificación. La inspección y verificación se hace por 2 objetivos, ¿no? Uno es para poder evaluar la limpieza, qué tanto ese material es adecuado, y la segunda es para poder evaluar la integridad y la funcionalidad del material. Entonces no podemos nosotros preparar una caja si no hemos medido que el material esté íntegro y funcional y que esté totalmente limpio. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que quirófano entrega un mango de bisturí con bisturí y le devuelven central el paquete estéril con el mango de bisturí y el bisturí? ¿A alguien le pasó? ¿No? Ha pasado. Entonces, ¿quién tiene el error? Sala. Central. Claro. ¿Qué dice actualmente la lista de verificación de cirugía segura? La lista de verificación de cirugía segura dice que todo el material se contabiliza antes del corte, ¿cierto? Por lo tanto, ya no debe pasar que a central de esterilización la llamen y le digan, tienes que entregarme la caja, porque si no me entregas la caja, el paciente le va a pasar, o el paciente ya está anestesiado, ya está abierto, y no me entregan la caja. Nada, eso ya es grave, porque ¿cuál ha sido la lista de verificación? Igualmente, ¿no? ¿Qué sucede cuando a mí me entregan también un mango con un bisturí? Si el conteo es el conteo no solamente de gases, el conteo es de gas y todo cortante. Entonces, todo lo que es se contabiliza para saber que todo lo que se ingresó, se destapó, se está eliminando. Por esa razón las cosas no salen del quirófano. Entonces ahí nos damos cuenta que sí, y ese error también es central, por supuesto. Central, ¿cómo recibió? ¿Cómo lavó? ¿Cómo cepilló? Si el concepto de limpieza dice que se debe desarticular totalmente el material y ponerlo en inmersión. Y Central hace 3 controles de calidad, después de la limpieza, antes de preparar la caja y cuando está ya la caja para esterilizar. Entonces, ¿qué les pasó con sus controles de calidad? Entonces, si se dan cuenta, ha sido error de ambos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar qué pasó en ese momento. Entonces, la limpieza es algo importante. ¿Logran ustedes visualizar estas manchitas de acá? ¿Sí? ¿Alguien ha visto sus instrumentales en esas condiciones? ¿Sí? Y algunas personas dicen eso es óxido, pero les comento que no es óxido, eso es materia orgánica. Es materia orgánica y se llama biofil. El biofil es la materia orgánica que se ha quedado impregnada y cuanto más veces se coloca a la máquina de esterilización, ese material se va haciendo más adherencia y se va pegando. Entonces es bien difícil y es una capa que está con microbios. Por lo tanto, ese instrumental no se considera estéril. Entonces, imagínense si tenemos materiales en estas condiciones. ¿Y dónde se alojan? En zonas donde a veces es difícil poder hacer la limpieza. Las tijeras muchas veces tienen esto, ¿no? Porque ahí hay la fricción, las pinzas.
Las pinzas de campo, por ejemplo. Las pinzas de campo muchos no los lavan abiertas, los lavan cerrados. Y es un punzo cortante. Pero sin embargo, a veces nos llegan las pinzas de campo sin punta o desalineadas. Si es solo para tela, ¿qué pasó? ¿Dónde se dañó el material, no? Ustedes lo saben. ¿Y qué es esta tijera? Miren, esta tijera tiene daño. ¿Las tijeras cuál es su uso? ¿Y ustedes creen que hay alguna piel que pueda producir esto? Entonces, ¿cómo se hizo esa tijera así? Por lo tanto, si Central encuentra una de estas tijeras, no debe enviarla, pero sí las envían. Porque muchas veces se dice, no hay más material, y con ese material tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces tenemos que cuidar que el material pueda ser utilizado adecuadamente. Luego esto, y esto sucede mucho cuando se dice de que esa es mi pinza, y como es mi pinza no me la puedes perder, me la estás cambiando. Entonces lo brillante es coger algo, punzo cortante, y empezar a marcar su instrumental, ¿no? Y se marca el instrumental de esta forma. Y lo que estamos haciendo es dañando la capa pasiva del instrumental y haciendo que acá se van formando huequitos. Y si ustedes pasan su dedo, van a encontrar que hay como bachecitos. Y ahí es donde se alojan los microbios. Ahí se alojan los microbios. Entonces esto es dañino porque está lesionando al instrumental, y este instrumental, si tenía una vida de 5 años, ya no va a ser 5 años. Va a ser menos tiempo, ¿no? Y luego también tenemos esto, que a veces sucede que necesitamos el instrumental y lo mandamos a reparar y se reparan en lugares no adecuados. Entonces se sueldan. Imagínense, este color es esto es una soldadura. ¿Y cómo se ha soldado una pieza de esas? Ese es un error también. Y esto, ¿alguien ha visto esto? Son unas manchas como unas bolas, unas bolitas medias marrones, y eso es la calidad de agua. Central de Esterilización tiene que estar haciendo monitoreos continuos, porque si al autoclave le pasa agua dura, agua con sarro, entonces eso es dañino para instrumental. Y ese instrumental aquí, que ese instrumental está corroído, si yo tengo una caja de 100 piezas y solamente visualmente yo veo que hay 2, ténganlo por seguro que todas están contaminadas en diferentes tiempos, porque ingresa el vapor, y el vapor es el agente esterilizante, humedece y humedece todo. El vapor va para todo, y ahí es como se produce la contaminación. Y el instrumental se contamina de esa forma. Entonces ustedes tienen un instrumental nuevecito, y qué pena que luego tenga que estar dañado tan pronto. Entonces, esto es necesario que podamos controlar la calidad de agua, hacer monitoreos continuos. ¿Cuál es la calidad de agua que está pasando Central de Esterilización? Y tienen que ir a ver cómo están los calderos, porque ahora hay muchos hospitales que tienen autoclaves, que tienen su caldero incorporado, pero otros que usan el caldero del hospital. Y al usar el caldero del hospital, entonces es un riesgo que esa agua pueda no estar adecuada, si es que no le hacen un buen tratamiento. Pero si le hacen un buen tratamiento en las instituciones, va a estar bien. Y ahora recuerden que no solamente es agua blanda, sino tiene que ser un agua desionizada. Porque o si no, ¿por qué este instrumental es amarillo? Porque son los silicatos los que se empiezan a impregnar en ese instrumental. Agua, eso también es agua. Miren el instrumental cómo queda por agua. Entonces yo tengo que evaluar el instrumental. Evaluar el instrumental para ver la limpieza. Que el material esté totalmente limpio, que el material esté intacto y sano, y cuando quiero ver si está funcional para lo que fue usado, si la tijera es para corte, tiene que hacer corte. Empiezo a hacer acá el control. Todas las tijeras debo evaluarlo. Por lo tanto, todas las tijeras tienen un periodo de lubricación. ¿Cuántos, levanten la mano, lubrican sus tijeras 2 veces al año? 1 vez al año, cada 5 años. A veces, ¿verdad? Que a veces uno se da cuenta y no el tiempo que ha estado, no ha visto que han estado sacando filo a las tijeras, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos nosotros que ir viendo. Muchos de ustedes ya tienen la especialidad.
Entonces hay que hacer trabajos, hay que demostrar que los procesos, cuando ya estamos en la especialidad, eso significa pues de que uno es experto en el área. Y si es experto en el área, tenemos que juntos ir haciendo cambios, muchos cambios. Entonces hay que evaluar las tijeras, hay que evaluar las pinzas, hay que mirarlas, ir revisando una por una. Y luego de allí, recién que yo he pasado todo este proceso, ¿qué sucede si el material está mal lavado? ¿A dónde va? Si el material tiene carga microbiana, ¿qué pasa? ¿A dónde debo mandarlo? Otra vez al área roja, otra vez. ¿Y qué mando? ¿Solamente la pieza o la caja completa? ¿No? Entonces eso incrementa más actividad. Pero también hay que revisar qué pasó, por qué se produjo ese momento en el que estamos teniendo, y hay que empezar a hacer estadísticas. ¿Cuántas veces va sucediendo eso? ¿Y en qué turnos? ¿Y en qué persona? Porque finalmente tenemos que ver, de repente esa persona no conoce, no sabe, no tiene experiencia, o lo está haciendo muy rápido, o viene cansado. Porque ese instrumental va para el paciente. Y el paciente confía en que le estamos entregando un material totalmente adecuado. Entonces, no olvidar evaluar la funcionalidad. Segunda etapa. La segunda etapa nos dice la selección del empaque. Y la selección del empaque es el método de esterilización y artículo a ser preparado, ¿no? ¿Dónde voy a preparar el material? Y empezamos a revisar allí qué le voy a poner, porque tengo en primer lugar que ver qué método de esterilización tiene. De acuerdo al método de esterilización, yo escojo el empaque, ¿no? Y el otro es el artículo a ser preparado. Y allí es donde decimos, bueno, esto es para óxido de etileno. Si es para óxido de etileno, puede ir en manga mixta, puede ir en papel crepado, puede ir. Entonces, puedo utilizar esos dos. Pero si de repente tengo el proceso de plasma, ¿puedo ponerle eso? No. Y también los indicadores. ¿A quién le ha pasado en quirófano que descubren sus cajas de instrumental para ver si está en buenas condiciones y ven que el indicador, dicen, el indicador no ha virado? ¿No ha virado? No, no ha virado. Y la otra, no, no ha virado, ¿verdad? No ha virado. Y alguien dice, ¿cómo va a virar? Pues si es de óxido de etileno, ¿no? Entonces tenemos que estar en ese proceso mirando. O recuerden lo que pasó en Latinoamérica, que utilizaron varias cajas que no habían pasado el proceso de esterilización, cajas contaminadas. Y eso fue público, fue público. Entonces tenemos que realmente tener bastante precaución. Revisemos entonces qué papel va a tener, qué tipo de empaque, ¿no? Vamos por lo que todo sea empaque de grado médico, qué tipo de empaque, y esto también es un empaque, es mi caja. Entonces las cajas quirúrgicas tenemos que revisarlas si están en buenas condiciones, porque ¿de qué me vale tener un instrumental nuevo y las cajas quirúrgicas están en malas condiciones? Eso también surgen dificultades para ese proceso. Hay cajas que tienen filtros, pero esos filtros no se han cambiado por un año y se siguen colocando el mismo filtro. Y es un filtro que ya está totalmente amarillo. Y eso ya no es filtro, ya no es filtro. Y a veces lo que hacen es cortar el papel crepado y le hacen unos circulares y se colocan, ¿no? Es que uno hace de todo para poder hacerlo, ¿no? Decimos maravillas para poder trabajarlo. Pero tenemos que mirar si lo que estamos haciendo es de acuerdo a lo que se tiene, ¿no? Entonces, también esas cajas, hasta ahora yo he visto algunas centrales que siguen trabajando con las cajas que no tienen nada de perforación y las cierran, o algunas les dejan abierto la punta. Y le digo, pero puedes tener riesgo. No, le dejo la puntita abierta, por ahí nada más, para que por ahí no pueda salir el vapor, ¿no? Y a veces abren la caja y encuentran que está húmedo dentro. Y dicen, la máquina está mala. ¿Por dónde sale el vapor? El vapor entra, pero para que salga y se va quedando. Entonces tenemos también que observar cuál es el tipo de empaque que vamos a colocarlo, ¿no? Y el instrumental, y también eso es lo que les decía, ponen una base, ponen un paquete más y ya tenemos más materiales, más empaques para poder trabajar. Entonces, la selección del empaque significa también los tamaños. Ustedes tienen que revisar los tamaños.
el tamaño que sea el adecuado para poder utilizar. Ahora existen los papeles crepados desde 30 por 30 hasta 1,20 m. Tenemos diferentes medidas, igualmente tela no tejida. Las mangas también tienen diversidad y hay con fuelle y sin fuelle, que nos permite también poder estar viendo, ¿no? Pero la central de esterilización, y así como enfermería decimos que es un arte, central de esterilización también. ¿Qué pasa cuando ustedes le mandan unos empaques que tienen 10 centímetros de más? El material es de ese tamaño y el empaque es todo esto, y lo doblan el empaque. Y si va a un servicio de hospitalización, se dobla todo para poder acomodarlo en las cajas chiquitas, donde hay. Entonces realmente tenemos que mirar, porque lo contrario, eso es una pérdida de dinero para la institución. Tenemos también que evaluar eso, tenemos que estar viendo los costos, cuánto estamos gastando. Nosotros tenemos que saber cuántos paquetes. ¿Alguien sabe cuántos paquetes de esterilización de alta temperatura se esterilizan mensualmente en su unidad, en su servicio? ¿Nadie? ¿Quién trabaja en central? ¿Ya? Por día. ¿Ves? ¿Cuántos, más o menos? 1,000 por día. Eso significa que debe tener 1,000 indicadores. Y para yo saber cuántos indicadores debo tener y cuántos voy a pedir, debo saber cuánto tiene la caja. Tengo que multiplicarlo y saber, porque de lo contrario llega el día 5 y ya no tengo indicadores. Entonces miren qué importante es poder saber y todo el proceso, ¿no? Entonces lo que ustedes también tienen que trabajar es ese aspecto. No pueden estar trabajando en un servicio y no saben cuántas cajas se están esterilizando, porque en algún momento las pueden llamar. Y si son de quirófano, de la misma forma. ¿Cuántas cajas se entregan a central de esterilización? ¿No? ¿Y cuántas cajas por especialidad? A veces las personas que son de la especialidad sí conocen cuánto es, pero no tienen un número real. Entonces eso también ayuda a saber la productividad que están desarrollando ustedes para el trabajo. La tercera etapa es el empaque propiamente dicho. Y el empaque propiamente dicho ya es el empaque que se le va a dar. Yo ya vi que mi material está totalmente limpio, está totalmente operativo, ya sé cuál es el papel crepado o manga que voy a utilizar, entonces empiezo a hacer el empaque. Y el empaque dice que es para ver la forma y la técnica. Entonces yo tengo que, al momento que voy a poder hacer el empaque, lo primero, que sea una adecuada protección. Segundo, que tenga una identificación y que el empaque que le voy a dar pueda tener a mi material totalmente estéril. Otra condición es que sea fácil el transporte, manejo del usuario y apertura séptica. Entonces son condiciones de las que tenemos nosotros que empezar a poder revisarlas para poder trabajar, ¿no? Algunas consideraciones con paquetes, y que es importante que sepan ustedes. ¿De cuánto debe ser un paquete de ropa, lo máximo para poder esterilizarla? ¿Ya? ¿Alguien tiene otro dato? ¿Cuántos kilos? 5. ¿Y ustedes saben cuánto pesan sus paquetes? Instrumentistas, a ver, que empiezan a preparar sus paquetes y a veces dicen, no, yo quiero un campo más, ponle un campo más, ponle un mandil más, ¿no? Pero no piensan en cuánto está pesando y central tampoco les dice. Entonces tenemos que hacer un paquete que reúna las condiciones. Una de las condiciones dice que el tamaño de los paquetes textiles no debe ser más de 30.5 por 30.5 por 50 y que esto no deba pesar más de 5 kilos. Y también nos dice que el instrumental no debe ser mayor de 10 kilos. ¿Quiénes trabajan en traumatología? ¿Quiénes trabajan en traumatología? Traumatología, ¿cuánto pesa una caja? ¿Cuánto pesa un martillo? A ver, ¿cuánto? Ya, a ver, miren, y seguimos al más pequeño. ¿Cuánto pesa un martillo? Instrumentistas, todo, ¿cuánto no? Instrumentistas y central.
¿Cuánto pesa un martillo? Y dice, en el martillito dice los gramos. Y todavía dicen, pásame el martillo más chiquito, el que pesa menos, no el que pesa más. ¿Y cuánto pesa? Ahora se van a tener que ir a pesar sus martillos. ¿Cuánto pesa el martillo? O sea, eso es un dato que se tiene que conocer. Ustedes tienen que saber ese proceso para poder mirar. Y ahí uno va viendo cuántos kilos estoy cargando. Y no solamente es por el empaque, también es por su salud ocupacional. Es por la salud ocupacional. Entonces son varios factores que van. Y este empaque propiamente dicho, ¿cuál es el más conocido? ¿Cuál es el empaque más conocido? ¿Cómo se llama ese empaque? Ya, pero el tipo de empaque. Que dicen, saca la orejita, ponle la orejita. ¿Ah? El sobre, ¿no? O el triángulo que le dicen. Y hay 3 tipos, ¿ah? Hay 3 tipos, pero nos hemos acostumbrado solamente a uno. Nos hemos acostumbrado a uno y hay 3 tipos de empaques. Y que esos tipos de empaque lo pueden hacer. ¿Cuántas tienen de repente los paquetes de ropa y lo llaman la media luna? ¿Tienen media luna? Ya. Esa media luna, ese tipo de empaque que tienen, es un tipo de empaque. Es un tipo de empaque. Y ese tipo de empaque se puede colocar tranquilamente con papel crepado. Y eso se hace cuando es las características del material. ¿No? Entonces es las características del material, pero no es muy práctico, no es muy usual, no es muy práctico. Por eso cuando se coloca la media luna en el paquete de ropa, sobre eso se coloca paquetes, ¿no? O sea, empaques. Se colocan los empaques. Entonces sí hay más métodos, a veces nos hemos acostumbrado solo a uno. Y este es otros empaques que es en lo que deberíamos trabajar. Deberíamos trabajar en esto. Nos ahorra mucho dinero, es más rápido el proceso y nos da mayor seguridad. Entonces deben ustedes empezar a ver por eso y hacer los estudios de costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto gasto? ¿Dónde gasto más? ¿En papel crepado, mangas, tela no tejida o tener contenedores? ¿Cuál es más barato? Cierto que el contenedor me puede costar 2.000 soles, pero me va a durar ¿cuántos años? ¿No? ¿Cuántos años? Y el papel crepado tengo que comprar continuamente. Entonces, a verificar este proceso. Y también nos dice que debe ser totalmente ordenado. De la misma forma, todo lo que es el proceso de empaque se tiene que hacer junto con el instrumentista. Una de las condiciones que hay, y sucede, ¿no? Cuando dicen, el central de esterilización se va a hacer cargo del proceso. ¿Qué dice quirófano? No, ellos no saben, dicen. Ellos malogran mi material, ellos pierden mi material. Así dice quirófano. ¿Sí? ¿Y es cierto? ¿Es cierto? En algunas ocasiones. Pero ¿qué creen ustedes lo que está faltando? ¿Ya? ¿Y qué más de comunicación? ¿Cuántas enfermeras de central de esterilización han sido instrumentistas o son instrumentistas? ¿Ya? A veces. ¿No? Y antes el tratamiento, el procedimiento, todos los hacíamos en quirófano, ¿no? Pero a lo largo de los años, porque no es de ahora ya, a lo largo de los años, todo va avanzando. Y como dice zapato, zapatero a su zapato, ¿no? O viceversa, como dice el dicho, ¿no? Entonces, ya quedó claro que todo el tratamiento es de la central de esterilización. Ahora, como dice, ¿qué falta? Es comunicación y también conocimiento, porque la de central no solamente debe saber de central, sino todo lo que es la parte quirúrgica. La de quirúrgica no solamente tiene que saber quirúrgica, sino también lo de central. Somos un binomio que al final conformamos uno solo. Si es que queremos que a la larga no haya estos enfrentamientos
porque no debe de haber enfrentamientos, debe de haber comunicación y trabajo en equipo, ¿no? Como decía usted mismo al principio, el principal usuario, ¿quién es? Entonces, es sala de operaciones. Entonces, yo pienso que no debe de haberse, y si hay una sola enfermera, es por la gestión. El trabajo es como de hormiguita, es poco a poco, porque la central se está haciendo conocer cómo es centralizado, el trabajo centralizado, todo es en central de esterilización. Ya en los años anteriores han venido colegas de central de esterilización, de provincias también, que han hecho buena gestión y tienes un pool de enfermeras en central, con su jefa, que monitoriza la parte de hospitalización, la parte de la entrega, el suministro, ¿no? Yo pienso que ahí falta un poco de gestión, porque no debe haber este tipo de roce que hace daño al paciente, ¿no? A la seguridad y también a nosotros. No, el personal técnico, como dice la colega, es importantísimo y al final de cuentas es el que se mete mucho en el centro de toda esta discusión, y lo que había mencionado anteriormente los ponentes es un divorcio entre sala de operaciones y central de esterilización. Ese es un punto que quería aclarar. El personal técnico hasta ahora y va a seguir siendo imprescindible. Cuando nosotros hicimos trabajo en equipos es todo un grupo, y en central de esterilización no solamente es personal de salud, en central de esterilización está el ingeniero, porque nosotros como central no sabemos, uno aprende a conocer su máquina, aprendes a saber por qué está sonando esa alarma y cómo tú puedes interrumpir. El término se dice abortar, ¿no? Tenemos que abortar el proceso. Entonces sí, se da, pero no somos los expertos. Por lo tanto, tiene que venir el ingeniero a trabajar su equipo. Tiene que venir el arquitecto, tiene que venir el ingeniero civil. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un conjunto de profesionales para hacer los procesos. Entonces, sí es real, pero nosotros tenemos que mirar. Central de esterilización debe conocer quirófano, y central de sala debe conocer también central de esterilización, porque tiene que ver cómo voy a evaluar mis indicadores, los empaques. Entonces, lo que se tiene que hacer, y adelantándonos un poco ya las recomendaciones, es hacer capacitación. Y capacitación, como muy bien decía Ana, hay que hacer de pronto stage, ¿no? Una vez al mes, como dicen, poder hacerlo. Es hacer una vez al mes, o de repente ni siquiera se puede un mes, pero tal vez 2 días, 3 días. Porque cuando en sala de operaciones dicen necesito tal cosa, es tal cosa. Pero también es real que cuando quirófano me dice es urgente, esterilízame, es urgente. Ha pasado 6 horas, 12 horas, 2 días y no llegó el urgente, ¿no? Y no llegó el urgente. Entonces también tenemos que entrar por el concepto que decimos de la verdad. Ustedes no saben lo que hace central para poder darles ese instrumental. Tiene que dejar todo por entregarles. Pero también sala, cuando necesita una pinza, la necesita, ¿no? Y a veces le dice, pero tú tienes 2 cajas, saca una caja, ¿para qué? No, pero la necesitan. Y recuerden que ese minuto, no es minuto, el minuto ya es un montón. Los segundos que pasan son segundos de vida que está el paciente perdiendo, y es el estrés. Y en quirófano, si hay 10 quirófanos, cada quirófano es un mundo diferente. Es un mundo diferente. Sí, cada quirófano es un mundo. A veces dice, ¿por qué no me reemplazaste? Pero ella no sabe lo que pasó en el otro quirófano, ni lo que pasó fuera. Ni siquiera con un paciente que de repente se chocó en ese momento. Entonces realmente cada situación es diferente y es diversa. Lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos al proceso, pero entrar por el concepto que les decía al inicio, es el concepto de verdad y de honestidad para que los procesos puedan ir en mejora. Porque si no partimos de esos conceptos de mejora, no vamos a ver. Y tenemos que aprender a definir los conceptos, ¿no? ¿Qué es urgencia? ¿Qué es emergencia? ¿Y qué es no tengo? Pero ese no tengo también no puede ser toda la vida. Y también el hecho de pensar que si yo tengo una caja que no ha salido en un año, ¿esa caja es necesaria? Que no ha salido en un año. Entonces tenemos que mirar, de repente hay otras pinzas que están en esa caja y tenemos que empezar a hacer que las cajas sean oportunas. Hay que hacer optimización de cajas quirúrgicas.
tenemos que estar en ese proceso también, mirando para poder ver, ya tengo pinzas que están malas, tengo tijeras que están malas, es conversar también con el cirujano y decirle al cirujano, ¿no? Doctor, no tenemos tijeras, se va a dar mantenimiento, de repente las cirugías tiene que espaciarlas porque el mantenimiento va a durar 3 días o va a durar 4 días. Entonces él también tiene que involucrarse en el proceso de cambio, porque si no se involucra en el proceso de cambio, surgen mayores dificultades para el trabajo. Y estamos siempre con el roce, de sala y de central, ¿no? Seguimos con la siguiente etapa. La siguiente etapa es el sellado y la identificación. En cuanto al sellado, dice que debe ser un cerrado totalmente hermético del empaque. La finalidad del sellado hermético es mantener, después de la preparación, esterilización, almacenamiento y distribución, la esterilidad del contenido de los paquetes antes y en el momento de su uso, ¿no? Porque lo que queremos es que esté bien. Una vez que ya se abrió, ya deja todo el concepto de esterilidad. Y la identificación, el control de la exposición, el servicio, lote, la caducidad iniciales del operador, el número de carga. Algunos les ponen hasta número de paquetes, porque es una trazabilidad del proceso. Y permite una identificación de la carga y también nos permite la posibilidad de rastrear los paquetes. Cuando nosotros hablamos de que un material es trazado o se habla de la trazabilidad, se considera que nosotros podemos tranquilamente tener un material y saber qué día se lavó, quién lo lavó, qué empaque tuvo, en qué máquina se esterilizó y qué paciente lo utilizó. Eso se puede hacer. Y actualmente todas las cajas que vienen, por ejemplo, no solamente de préstamo, sino todo el instrumental que el paciente lo usa, debiera imprimirse y darle una hoja para que se pueda adjuntar en la historia clínica del paciente y saber cuál es la caja que se usó en el paciente. Y lo podemos hacer y ustedes hagan una práctica con todo lo que es los materiales de préstamo, porque los materiales de préstamo vienen exclusivamente para un paciente y ustedes lavan esas cajas exclusivamente para ese paciente y lo entregan. Entonces, entreguen una hoja adicional a quirófano que se adjunte en historia clínica. Te estoy entregando 10 cajas, las 10 están validadas por central, tienen tales los indicadores y aquí tienes la hojita. Y eso sirve como un proceso de trazabilidad y es lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces, encontramos que muchas veces dicen el material, el paciente se infectó y es por central de esterilización. Entonces, tenemos que tener las herramientas que puedan decir que el instrumental, el paciente se dañó, el paciente tiene una infección, pero no es por central de esterilización, porque central tiene todas las condiciones de procesos de calidad y no solamente lo digo, sino tengo que documentarlo. Y ahí es lo que ustedes decían, ¿no? A veces hay una sola licenciada trabajando y faltan otras licenciadas para poder hacer los procesos, para que hagan los procesos de validación. Porque no solamente el técnico de enfermería lo hace, hay que supervisar que ese proceso esté adecuado, porque por esa razón a veces nos pasan las piezas malas, o de pronto están lavando el material y tienen lavadoras termodesinfectoras y el material están colocándole cerrado, y cuando pasan al área azul, el material está con sangre. Y miren cuánto se ha perdido, tiempo, la electricidad, ¿no? El recurso humano en colocar el detergente, el agua, el lubricante, y ese proceso tiene que volver a realizarse. Y no uno, todito el proceso. Y si fueron 150 pinzas a volverse a lavar. Y es una pérdida de tiempo lo que estaría ocasionando. Entonces se tiene que hacer ese proceso de trazabilidad para poder identificar, porque a veces nos ocurre que cometió el error central de esterilización y coloca el nombre del usuario con error. Era de tercer piso, era de cirugía y lo puso como si fuera de traumatología. Y entonces se envía. Y cuando lo abren dicen, ese no es mi paquete. Y lo están buscando y a veces ustedes encuentran el paquete después de 2 o 3 días. Cuando alguien les dice, mira, encontré hace algunos días un paquete que no era mío. Ese paquete lo estábamos buscando hace 3 días. Entonces tenemos que tener mucha precaución y ahí es donde va la supervisión. La siguiente etapa es la evaluación del paquete. Y en esta evaluación del paquete, los paquetes dice deben ser sometidos a una evaluación continua para verificar, 1, la integridad de la capa externa. Ahí es donde nosotros decimos que debemos ver la idoneidad del empaque. Y la idoneidad del empaque significa que ese paquete debe de estar
totalmente limpio, no debe estar ajado. Y a veces las mangas las doblan y se están haciendo unas microfisuras y uno cree que su material está bien y no está bien, porque están totalmente abolladas, ¿no? Ahora se utiliza mucho, muchos hospitales están utilizando los contenedores chiquitos, grandes de plástico y ahí los guardan. Pero si es pequeñito y es una pieza grande, la doblan de tal manera que la arrugan y logran ingresarla y cerrar la caja. Y lo que están haciendo es dañar el empaque. Y ese empaque se daña y corre el riesgo de ese empaque, está maltratado y el riesgo de contaminación es alto. La integridad de los sellos. Entonces, si tenemos una manga y es una manga que tiene mayor cantidad, dice que debe tener 2.5 centímetros a cada lado, pero a veces le colocan 5, le colocan 10. Y entonces esos sellados no están siendo adecuados. Hasta el sellado tenemos que verificar. Existen muchos métodos de validación ya de secado, del sellado. ¿Alguno de ustedes hace su validación de sellado? Es una solución azul que se coloca y si sale esa solución azul por los bordes del sellado significa que el sellado es inadecuado. Entonces hay que empezar a hacer las validaciones del sellado para poder determinar si mi sellado está siendo adecuado o no. Y eso significa si mi selladora está adecuada, si se hizo el mantenimiento preventivo, si está sellando con la temperatura que debería ser, ¿no? El otro es la identificación correcta, que todas las instituciones deberían, dice, establecer procedimientos para la evaluación del empaque. Y es cierto, deberían hacer todos un checklist para poder verificar si el empaque está siendo totalmente adecuado, porque decíamos al inicio, uno de los objetivos del empaque es mantener el material estéril hasta que pueda ser utilizado. Entonces, si tenemos un sellado que es inadecuado, el riesgo, la probabilidad de poder ese material contaminarse es altísimo. La siguiente etapa va en lo que nosotros veíamos de las estrategias de mejora. Entonces, después que hemos analizado y hemos visto muchos puntos en los que encontramos dificultades para los procesos, lo primero que tenemos que hacer es la elaboración de protocolos, de guías de procedimiento, para poder hacer nuestras listas de checklist o listas de verificación. Porque si yo no tengo mi procedimiento escrito, ¿cómo voy a supervisar? Viene un personal nuevo al servicio y ese personal nuevo al servicio viene a hacer su proceso y yo no le puedo decir, has hecho el proceso incorrecto, porque los manuales no hay. Entonces los manuales tienen que estar al alcance de las personas para que las puedan trabajar y la elaboración de la guía de procedimiento se hace en conjunto, porque se hace con la enfermera, se hace con el técnico, ambos, para poder evaluar cómo está haciendo ese proceso de cambio. Tenemos que hacer solicitud de manuales de nuevos equipos. Si a ustedes les llega un equipo nuevo, ese equipo nuevo que les llega, tienen ustedes que saber cómo se lava, cómo se arma. Por lo tanto, es obligatorio de la empresa que les está dando un equipo nuevo, que también les dé su manual. En Central deben existir el manual de todo, del 100% de equipos que existen. Y el manual tiene que tener cómo se lava. Porque si algo sucede, ustedes tienen el manual para trabajar, ¿no? Para poder determinarlo. La gestión del instrumental quirúrgico. Y en lo que corresponde a gestión del instrumental quirúrgico, es hacer el inventario, es hacer los mantenimientos, hacer la evaluación del instrumental. Qué oportuno sería saber cuánto material dañado tengo, cuánto material está corroído, cuánto material está ya para cambio, cuánto material está roto, porque así está nuestro instrumental muchas veces. Entonces es importante hacer un alto y hacer una evaluación de ese instrumental, en qué condiciones está. Y una vez que se hace ese porcentaje, ya ahí sabemos qué es lo que tiene, hacer un programa de piezas de cambio, hacer un programa de optimización de cajas. Y lo que les comentaba, si yo tengo una caja de 100 piezas y no se ha usado, tengo que poder utilizarla. Y tiene que hacer es colocar a las cajas que le faltan. Si tengo una caja de 100 piezas y solo se usan 20, ¿por qué tengo 100? Las 80 deben de salir. Estoy desgastando el material, porque lo estoy lavando una y otra vez y no se usan. Eso se llama optimización.
Y la optimización no lo va a hacer solamente central, lo tiene que hacer en conjunto con el instrumentista para poder evaluar qué cajas voy a poder ponerle para el cambio. Tengo que hacer la lubricación del instrumental. Y la lubricación es uno de los pasos del proceso de limpieza. Entonces no puede haber una tijera que tenga un año y que no se haya lubricado. Y yo les aseguro que ustedes van a su central y van a encontrar que hay una solución lubricante. Sí, van a encontrar que hay lubricante. Y al haber lubricante no lubrican, porque dicen el factor tiempo. Pero hay que organizar, hay que hacer un programa. Puede ser los domingos, pueden ser los sábados. Puede ser que un día se pongan de acuerdo con su jefe y organicen, y el día tal se hace lubricación a todo el material. Y conversar con los médicos que solamente se programa emergencias. O sea, es importante conversar porque él va a querer una pieza que esté totalmente adecuada. Y en ese momento de lubricación se aprovecha a hacer también el afilado de las tijeras. Porque las tijeras deben tener su razón para hacer. Y la tijera no corta el medio. La tijera, ¿cuál es la parte de la tijera que es la que corta? La punta. Yo no necesito una tijera que corte al centro. Y a veces dicen, pero está cortando, mira, corta, sí, pues, pero yo no quiero esta parte, yo quiero esta punta, porque la punta es la que corta. Entonces tenemos que darle operatividad a ese proceso. El programa de mantenimiento del instrumental quirúrgico, la trazabilidad, y también empezar a trabajar con un mantenimiento y el inventario. ¿Cuál es el inventario? Y se considera que Central de Esterilización debiera hacerse cargo ya del inventario. Pero cierto, se va a hacer cargo del inventario cuando tenga el conocimiento. Entonces, allí como segundo punto dice la educación continua. Entonces, esa educación continua es entre ambos. Si hay un instrumental, si hay un equipo de laparoscopía, que es donde siempre el quirófano tiene mucho temor de entregar el equipo de laparoscopía a Central de Esterilización por su costo, porque es altamente costoso. Y si una pieza se pierde y si algo se daña, ya está, ¿no? Es el peligro. Y es el cirujano el que empieza a ocasionar el disgusto y a quejarse. Entonces, sala de operaciones debe bajar a enseñar a lavar el material y Central de Esterilización también ir a enseñar los indicadores, ir a hacer una rutina para ver qué es rápido, qué necesito. Y yo les aseguro que cuando ustedes hagan eso, van a ser más prácticas y más operativas en su proceso, porque van a conocer a fondo esa parte de lo que ambas están con el desconocimiento. Y lo otro que tenemos que hacer es aprender a trabajar en equipo, ¿no? Aprender a decir que sí, yo tengo errores y lo que quiero es trabajar mejor y tengo que satisfacer a mi cliente que es centro quirúrgico. Tengo que luchar por satisfacer, pero que es exquisito, sí, es exquisito, pero vamos ahí a poder trabajar juntos. ¿Qué exquisito necesitas que yo te pueda dar? Y bien, pero también tienes que hacer procesos de cambio, porque si no haces proceso de cambio no vamos a lograr bien los procesos, ¿no? Y también empezar a trabajar en la trazabilidad. La trazabilidad es lo que les decía, ¿no? De que deberían saber qué paciente está utilizando la caja y esos indicadores que estén validados. Y ahora que todos tenemos el acceso a una computadora, podemos hacer tranquilamente una trazabilidad instrumental quirúrgico con un Excel. Se puede trabajar con un Excel, con unas macros, se puede hacer una trazabilidad casi manual, una mixta, y pueden realmente tener cuántas cajas. Y eso nos va a ayudar, porque toda vez que uno va registrando las cajas, vamos a saber cuántas cajas se están lavando por día y qué cajas, y no vamos a tener que escribir tanto. Entonces tenemos que usar la tecnología está en nuestras manos. Entonces depende mucho de nosotros para poder hacer ese proceso. Y entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Que el éxito de la esterilización depende en alto grado de la elección del tipo de empaque. Si hacemos una buena elección del tipo de empaque, vamos a tener un buen proceso. Segundo, que el empaque que da mayor seguridad es el hermético. Hay instituciones que no quieren utilizar el papel crepado y solamente dicen que utilizan mangas, porque las mangas se sellan, ¿no? Pero si nosotros hacemos un buen proceso, vamos a tener seguridad en ambos. El empaque blando puede ser económico, dice, pero con el tiempo el empaque rígido es una mejor inversión. Y lo que conversábamos, ¿no? De las cajas quirúrgicas. Las cajas quirúrgicas es importante. Y cierto, cuando uno hace el proceso de costo en el año 2017, 2018, totalmente pagado ya. Porque los procesos de ahorro son altos para poder hacer ese proceso de trabajo.
preguntas